Aquí comienza Voces de las Vecinas, mujer informada, mujer poderosa. Radio participativa de mujeres emprendedoras y solidarias. Hola amigas y amigos, volvemos hoy con el podcast Voces de las Vecinas en su edición número 34. Como siempre, muy contentas de hacer este espacio de periodismo popular de mujeres para mujeres y por qué no hombres. Gracias por acompañarnos en esta aventura tan bonita, donde hay periodismo puro, alternativo, sin ideologías políticas ni sesgos empresariales, y gracias a las mujeres y el hombre invitados y por sacar un espacio el día de hoy para hablarles a nuestros oyentes. Soy Olga Marina Rico y en este inicio me acompaña Erika Dayana Feliciano. Hola Olga, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast bajo el lema de Mujer Informada, Mujer Poderosa. Les recordamos que este es un espacio y un compromiso voluntario de comunicación para empoderar y apoyar a las mujeres cuidadoras, emprendedoras y lideresas, y que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Voces de las Vecinas, para estar al tanto de cada una nueva emisión. En este episodio les invitamos a notas con Adriana Espitia, referente de Mujer, Género y Comunidades Diversas de Fontibón, y Javier Camilo Díaz Torres, docente, líder social y defensor de derechos humanos. En el tablero tendremos a la ingeniera Nidia Romero de la cooperativa GEA, que nos enseñará sobre gestión ambiental y cuidado del planeta. Y cerraremos con la historia de vida de Flor Sánchez, una inmigrante sogamoseña, lideresa de Suba, que pone a bailar a las mujeres de la tercera edad. Vamos entonces con nuestra primera nota. Notas del vecindario. Lo que hacen y dicen nuestras vecinas. El día de hoy tenemos, como siempre, noticias súper interesantes. En nuestra primera invitada nos contará sobre un maravilloso proyecto que están ejecutando en este momento para las mujeres. Nos acompaña en Notas del Vecindario Adriana Espitia, profesional en Relaciones Internacionales, con posgrado en Gerencia de Negocios Internacionales. Ella tiene varios estudios en el tema de violencia de género y discapacidad. Es la referente de Mujer, Género y Comunidades Diversas de la Alcaldía Local de Fontibón. Bienvenida, Adriana. Gracias, buenas noches para todos y todas los que nos acompañan en este espacio. Antes de que nos cuentes acerca del proyecto 479-2023, cuéntanos por qué es tan importante tener en las alcaldías locales a las referentes de mujer y género. Bueno, es una excelente pregunta. Bueno, es muy importante. ¿Por qué razón? Pues porque nosotras somos quienes estamos acá para velar precisamente por la igualdad de género. Entonces, además de ser este un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. Entonces, digamos que es vital que en las alcaldías locales exista esta área, precisamente para nosotros desde el sector velar, pues porque toda la política pública de mujer y equidad de género que nos da los lineamientos la Secretaría de la Mujer se cumpla en la mayoría, si no se puede, en la gran parte de todos los sectores de los cuales tiene referentes la localidad, la alcaldía local. Entonces, ¿qué pasa? Además de ser parte central de la justicia de género, la presencia de las mujeres en funciones de liderazgo aumenta la probabilidad de que se consideren sus necesidades en la toma de decisiones. Motivamos a otras mujeres a desempeñar estas funciones y promovemos, como lo mencioné, la igualdad de género como eje central de la democracia. Entonces, digamos, ¿cuál es el objetivo? Pues nosotros buscamos involucrar a muchas mujeres de la localidad, independiente de su condición etaria, su condición de educación, su condición de rol de mujer, puede ser mujer cuidadora, mujer madre, mujer soltera, mujer adulta, mujer con discapacidad, mujer sin discapacidad, mujer en sus diferencias y diversidades. Entonces, obviamente, la idea de nosotras es
brindarles este espacio y explicarles un poquito, si están nuestras posibilidades, cuál es la política pública de mujer y género, y además, pues, ayudarles a encontrar posibilidades abiertas de reactivación económica, de empoderamiento de las mujeres, de qué es la violencia contra una mujer, cuáles son los tipos de violencia que existen. Tenemos una herramienta muy linda que es un violentómetro, entonces allí ponemos como ciertos niveles que tenemos que tener en cuenta todas las mujeres como tipo de violencia, pues para despertar las alarmas y no llegar a la alerta máxima, pues que desafortunadamente es el feminicidio. Entonces es súper fundamental esta dirección en las alcaldías locales. Claro que sí, súper importante. Pues primero felicitaciones, Adriana, y pues a todo tu equipo pues de trabajo, una excelente labor y una responsabilidad muy grande la que tienes pues tú como referente de la alcaldía de Fontibón y todas las referentes de todas las alcaldías locales. Ahora sí, por favor, cuéntanos de qué se trata el proyecto 479, de dónde surgió, quiénes se están beneficiando y qué actividades están realizando. Bueno, les hago un recuento. Este proyecto 479 es la continuación de las actividades que se hicieron con toda la comunidad de Fontibón frente al Plan de Desarrollo Local. Entonces, en ese momento se votaron las propuestas en encuentros participativos, y el 479 es la vigencia 2023, pero antes de este proyecto, pues hubo dos proyectos anteriores desarrollados con la Universidad Distrital que manejaron las mismas metas. ¿Cuáles fueron las metas que pasaron y que las mujeres, y no solamente las mujeres, sino la población de la localidad de Fontibón, votó para que pudiéramos estar haciendo este proyecto en este momento? Fueron dos metas: un nuevo contrato para mujeres cuidadoras en Fontibón y un nuevo contrato por los derechos de las mujeres en Fontibón. De estas dos metas se desprende unos propósitos específicos que son vincular a 1.260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio, capacitar a 1.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio, y vincular 1.250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio. Entonces, esta es la meta macro, por así decirlo. La 479 del 2003, que es el proyecto que en este momento estamos ejecutando, el objetivo principal es realizar la implementación de acciones estratégicas de cuidado a cuidadoras, desarrollo de capacidades, para el ejercicio de los derechos de las mujeres y acciones para la prevención del feminicidio. ¿Bajo qué términos? Entonces está bajo la inversión de un nuevo contrato para mujeres cuidadoras en Fontibón y un nuevo contrato por los derechos de las mujeres en Fontibón. Entonces, esto fue un trabajo en equipo que se construyó en unos laboratorios que nosotros llamamos laboratorios ciudadanos. De allí se hicieron unas propuestas. Estas propuestas fueron las ganadoras de acuerdo a los componentes que en este momento estamos desarrollando, y pues fueron lideresas, mujeres de la localidad, hijas, madres, hermanas, abuelas, tías. Entre todas se sentaron y construyeron lo que actualmente estamos desarrollando. Entonces, mira, de este proyecto, el 479, que es el que estamos ahorita ejecutando, salieron 6 componentes. El primer componente es el de procesos de educación complementaria para el esparcimiento y ofertas de autocuidado. Este proyecto va enfocado a mujeres cuidadoras y a mujeres en sus diferencias y diversidades. Tenemos 2 actividades que actualmente se están desarrollando en este momento en la localidad. Una que es un curso de bisutería, que la idea es ayudarles a tener un espacio de respiro a las madres cuidadoras o a las mujeres cuidadoras, y también activarles
el tema económico, es decir, que nosotros a través de este curso de bisutería podamos enseñarles a ellas a hacer unos aretes, a hacer un collar, a hacer unas pulseras, a hacer una cartera, a hacer una correa, bueno, abrirles un abanico de posibilidades donde ellas puedan activarse económicamente, puede ser con su red de apoyo, de familia, de amigos, de conocidos, y pues tengan algunos ingresos. Uno, y dos, pues también para el espacio de respiro. ¿Por qué razón? Porque cuando uno es mujer cuidadora, pues tiene como muchas cargas, ¿no? Cargas me refiero a cargas emocionales, pero entendamos que mujer cuidadora no solamente es la mujer que cuida a personas con discapacidad, porque ahí hay un tema que casi siempre confundimos, que una mujer cuidadora solamente es la mujer que desempeña este rol, y no. Según el sistema distrital del cuidado, una mujer cuidadora es aquella que cuida la casa, la que hace los trabajos domésticos, la que cuida a los niños menores, la que cuida a los adultos mayores, la que cuida a una persona con discapacidad, la que cuida también animales. Nosotras somos las encargadas de estar bien, de dar lo mejor de nosotras en un trabajo, de dar lo mejor de nosotras en el rol de madres, de dar lo mejor de nosotras en el rol de esposas, de pareja, de hijas, de nietas, de sobrinas. Entonces siempre vamos a tener un rol de cuidador en nuestra vida, está como en nuestro ADN, entonces todas somos cuidadoras, entonces eso es gratificante, que no quede sectorizado, sino que es amplio. Y el taller de patronaje es lo mismo, no va ligado a mujeres cuidadoras, pero sí va ligado a las mujeres en sus diferencias y diversidades. Entonces allí tenemos las clases, teníamos que tener algunas bases porque pues no podemos empezar desde cero, pero ha sido muy motivante porque pues yo he tenido la oportunidad de ir a este taller, pues a supervisar, digamos, también lo hago, porque me gusta estar pendiente de las cosas pues que está haciendo la alcaldía, y me gusta ver a las mujeres haciendo sus maquetas, sus planos, poniéndole atención a la profesora, investigando, yendo, no quedándose solo con el conocimiento que les dan en la clase, sino yendo más allá. Entonces se abren las expectativas y es algo muy gratificante pues encontrar esto, ¿no? Entonces este es el componente 1, la idea era impactar a 100 mujeres en patronaje de la localidad y 90 mujeres en bisutería. A mí me hubiera encantado tener el cupo absolutamente a reventar, pero, y en eso sí me gustaría de pronto apoyarme en este medio de comunicación, o sea, en ustedes, y de pronto con el voz a voz, que nosotros queremos llegar a más mujeres de la localidad, a más mujeres con sus diferencias y diversidades de muchas maneras, porque a veces se pierden los cupos, ¿no? Desafortunadamente. Porque la gente no sabe, por desconocimiento, porque no siguen las redes de la alcaldía, porque no creen tampoco de pronto en los proyectos, de pronto por alguna mala experiencia que han tenido en la vida en general. Entonces, pues la invitación es para que también participen y pues nos ayuden ustedes en este medio de comunicación a divulgar la información. Ese es el componente 1. Se está ejecutando, pero no hay opción ya de inscripción porque pues ya cerraron. El componente 2 es la implementación de espacios de respiro para el cuidado y autocuidado que contengan servicios psicosociales y de ocio para el bienestar físico, emocional y mental de las personas cuidadoras. Este componente está dirigido a población afro de la localidad y a población de pueblos indígenas que están en la localidad. Este proyecto en este momento está en inscripción. Entonces, pero solamente para esa población. El componente 3 es un componente de formación y fomento de emprendimiento que promueven el desarrollo de las capacidades de mujeres cuidadoras a través de la realización del primer Festival del Cuidado en Fontibón. Este componente lo tenemos actualmente en inscripción. Entonces, la idea es que las mujeres puedan venir acá a la alcaldía a inscribirse. Solamente necesitan ser emprendedoras de cualquier cosa, demostrarlo, pues a través de una carta nos dicen, no, nosotros somos mujeres emprendedoras, y se inscriben con esta carta, con la cédula y con el certificado de residencia. Acá mismo les ayudamos a sacar el certificado de residencia. El componente 4 es de la Escuela para el Fortalecimiento del Liderazgo, también está en este momento de inscripción, y pues la idea también de este componente es que las mujeres puedan participar
y puedan de pronto acceder en un futuro a pertenecer a las juntas de acción comunal. El componente 5 son espacios diferenciales de formación para el desarrollo de capacidades de liderazgo, empoderamiento social y participación política incidente. Este también lo tenemos en este momento en inscripción y son los mismos requisitos, la cédula, el certificado de residencia, acá las inscribimos directamente o lo pueden hacer también de manera virtual. La convocatoria la encuentran en las redes sociales de la alcaldía y pues yo te la pasé para que tú nos ayudes a divulgarla. Y el componente 6 ya se cerró, pero está ahorita en actividad y fueron los talleres de defensa personal con enfoque de género que las mujeres nos pidieron, precisamente para poder defendernos de algo que nos pueda suceder en cualquier momento, llámese pareja, llámese persona extraña, llámese, no sé, que estamos en algún sitio y por algo sucede que no sé, nos van a robar o algo así, pues por lo menos tener algún arma de nosotros mismos con nuestro propio cuerpo, pues podernos defender. Entonces, digamos que esos son los componentes y las actividades actuales que tenemos en la alcaldía para, en pro y por las mujeres. Claro que sí, súper, qué maravilloso proyecto, además que involucra pues a las distintas poblaciones de mujeres, todas con diferentes artes y saberes. Pues lo que tú dices también, el tema de defensa personal, me parece que es algo que se debe estar como motivando siempre, pues debido al tema que tenemos actualmente, que es el riesgo, pues o sea, que tenemos siempre las mujeres al estar en el Transmilenio, en la calle. Entonces, la verdad que es un proyecto muy grande, esperamos que se unan muchas más mujeres, que se inscriban, aquí vamos a estar pues compartiendo la información, invitamos como siempre a todas las personas a participar de estos pues presupuestos participativos, a postular sus proyectos y pues nada, Adriana, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por venir a contarnos sobre este gran proyecto a Voces de las Vecinas. Y esperamos en un próximo programa que vengas también a contarnos pues cómo te terminó de ir en toda la inscripción, ejecución y pues el final de este gran proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, feliz noche. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con otra interesante noticia. Adelante, Nidia. Claro que sí, Erika, y para continuar con la sección noticiosa de este podcast, traemos un invitado súper especial quien nos va a hablar de un tema que está hoy en día muy en boga y por estos tiempos de redes sociales, el boom de las noticias falsas que diariamente nos invaden y nos confunden. Bueno, y para hablar de este tema está con nosotros Javier Camilo Díaz Torres. Él es líder social, defensor de derechos humanos y docente universitario, con más de 20 años con experiencia en proyectos sociales. Bienvenido, Camilo, a Voces de las Vecinas. Bueno, muy buenas noches, un cordial saludo y gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y por dedicarnos estos minutos para compartir esta importante información. Bueno, entremos en materia, Camilo, cuéntenos qué son las noticias falsas o las llamadas fake news y por qué se presentan. Bueno, las noticias falsas son todas aquellas informaciones que dentro de su contenido traen contenido engañoso, falso o de difícil verificación. Y no solamente las fake news y el término que proviene del extranjero, que fue como lo primero que escuchamos y se identificó, sino también hablamos de otra clase de información falsa, que en el caso colombiano y en el contexto colombiano vale la pena mencionar e incluir. Por ejemplo, las llamadas falsas, los links que llegan y son falsos, cartas a nombre de funcionarios o de entidades que también son falsas y en sí encierran el mismo propósito, que es engañar o es manipular la conducta de una persona para conseguir algo. En el caso de las fake news y las noticias, será polarizar la opinión
o generar polémica o manipular. Y en el caso de los otros ejemplos que mencioné, puede ser engañar a las personas, basándose pues en algunas técnicas. Incluso hoy día es mucho más complicado que antes. Anteriormente, digamos, año 97, 98 hacia atrás, existía la posibilidad de verificar mucho más fácil las noticias, lo que aparecía en los medios de comunicación masiva y en la radio y la televisión, incluso los canales públicos en esa época, antes de que los medios fueran privados o existieran los canales privados y llegara Internet, era mucho más fácil. Pero hoy día se ha complicado muchísimo la situación, puesto que gracias a las redes sociales y al fenómeno de la globalización, cualquier persona puede publicar contenido en cualquier momento. Claro que sí. Y no sabemos, perdón, no sabemos de dónde viene, si es una persona que haya investigado, que haya hecho un análisis certero de lo que va a publicar o no. Entonces recibimos cadenas, recibimos información todo el tiempo que deberíamos verificar. Deberíamos verificar. Claro, Camilo, y aunque ya nos lo ha dicho, yo quisiera también reiterarle un poquito a nuestra audiencia dónde encontramos ese tipo de información falsa y sobre todo con esa facilidad con la que nos llega hoy en día. Casi que todos los días estamos recibiendo cadenas de información que estamos llamados a verificar su veracidad. ¿Y qué hacer, grosso modo? ¿Qué nos podrías recomendar hacer cuando nos llega este tipo de información? Bueno, lo primero es que llega por todos los canales, es decir, desde los medios de comunicación masiva hasta los celulares, vía WhatsApp, vía mensajes de texto, incluso la misma información que se replica con los vecinos del barrio cuando encuentran una carta, por ejemplo, que les llega a sus casas y dice que el acueducto les va a hacer una visita y resulta que al verificar la información es mentira. Esa información también lo podemos clasificar y por eso hablaba al inicio como una información falsa, una fake news, pero de otro tipo, que puede afectarnos en cualquier momento y que no es un canal convencional como el que conocemos, sino es otro por el cual también puede circular información falsa. Me llama mucho la atención, Camilo, perdóname, hago un paréntesis, que no es solamente un tema de redes sociales ni del voz a voz, también nombró usted hace un momento a los medios masivos, o sea, por los medios masivos oficiales también se comparte información falsa. Sí, claro. Por los medios de comunicación masiva existen, bueno, por los tipos de fake news, noticias que en el momento de su emisión no se pueden comprobar, no se pueden verificar, tienen un contenido engañoso que está sesgado hacia un propósito de desprestigiar o de confundir, y de esta manera no se cuenta con el tiempo para hacer la debida verificación, sino que se difunde incluso a través de la propaganda, la técnica de la propaganda, que es publicar frases muy cortas, muy sencillas, que todas las personas las repitan o las repliquen, incluso líderes de opinión, incluso diferentes medios, y de esta manera van creando como unas narrativas que la gente termina creyendo que son ciertas, cuando no se ha verificado la información, no se ha verificado la fuente, no se tiene la certeza que esa información sea cierta, pero al publicar la información se genera un círculo de información errónea y eso termina sesgando o manipulando la opinión pública hacia lo que busca el medio. Ha habido muchos casos, en algunos se han retractado, otros no, ni siquiera se retractan, sino simplemente dejan abierta la posibilidad, como en una incertidumbre, y la gente no sabe qué creer, si eso es cierto o no, o si es falso, o hasta qué punto es cierto o hasta qué punto es falso. Entonces eso genera tensión y la gente
digamos, por la baja tolerancia a la incertidumbre, termina creyendo que esa noticia o su contenido engañoso puede ser cierto. Además, puede suceder también que la noticia engañosa ha generado un boom demasiado grande, pero cuando se va a explicar o se va a corregir, se dedica un espacio para el caso de la prensa o para el caso de la televisión, un espacio muy pequeñito que no equipara, no equivale al boom tan grande que ha generado la noticia falsa. Y eso, pues, de todas formas, seguiría predominando la falsedad. Claro, total. Estos Camilo, medios, sí. cuando utilizan esa técnica, por ejemplo, también lo que hacen es sobreexponer un hecho. Es decir, darle mayor importancia a un punto más que al resto de la noticia. Y dedican muchísimo tiempo, como tú afirmas, a replicarla y a repetirla. Y cuando hacen las correcciones, pues ya la información se ha difundido. Y casi Ya que la gente así, ni la ve, ni la lee. Exacto, ya si hagan la corrección, difícilmente va a generar algún efecto, algún impacto. ¿Sí? Simplemente lo hacen como por la regulación que existe y por cumplir, pero ya la difusión está hecho y la manipulación en dado caso que sea así, ya va a ser muy difícil revertirla. Muy delicada la situación. Muy delicada. Camilo, usted tiene experiencia en proyectos dirigidos a defender los derechos de las mujeres y las personas mayores, como lo leímos en su presentación. Cuéntenos de qué manera la información falsa afecta a este tipo de población en nuestra sociedad, que podríamos decir que es una población altamente vulnerable. Sí, correcto. Las personas mayores son una población tal vez más vulnerable a caer en la desinformación, precisamente porque no manejan unos temas que son claves a la hora de compartir información. Y como hablábamos anteriormente, por las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, les llega información todo el tiempo para favorecer una opinión, para desvirtuar otra. Por ejemplo, por decir algún tema que tiene que ver con ellos y con todos nosotros, el tema de la reforma pensional, que fue muy sonado y salieron cantidad de fake news desprestigiando la reforma, diciendo o agregando información adicional que no existía o que era inexistente en la reforma, como por ejemplo que iban a subir la edad de pensión, lo cual no decía el texto en la Gaceta del Congreso. Si uno tiene la precaución de investigar y bajar la información que es de dominio público, pues se dará cuenta que en ninguna parte estaba ese artículo o mencionaba que iban a subir la edad de pensión o que otras personas que ya tienen su pensión por debajo de un rango de 10 millones, 8 millones hacia abajo, se la iban a quitar o el Estado no les iba a seguir subsidiando. Entonces, todas esas narrativas se van construyendo y resultan generando resentimiento, generando miedo, generando zozobra. Incertidumbre, temor, la gente se enferma con esos temas. Exactamente. Entonces, volvemos al mismo punto, se crea el mismo círculo de desinformación y resultan las personas replicando esa información sin saber, a través de esas estrategias que todos podríamos por lo menos mirar o analizar de una manera con más conciencia para saber qué nos está llegando y si es pertinente o no replicar esa información o compartirla a través de otros procesos que habría que tener en cuenta. Y pues esos procesos no los conoce mucha gente. Digamos que la mayoría, no tengo cifras exactas, pero sí podría decir que la mayoría, según el proyecto Detox, está o podría ser vulnerable a la desinformación. Estaríamos hablando, ya recordé una cifra del más o menos el 65% de las personas. ¿No? Sí, es una cifra muy alta. Realmente ellos, el proyecto DIP de la desinformación, hicieron un análisis y les dio como resultado eso a través de unas encuestas que ellos aplicaron. Entonces, si nos damos cuenta,
por todo lado está la vulnerabilidad y el riesgo a caer en la desinformación. Y todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Aunque ya nos has esbozado como algunas pautas para ir como defendiéndonos o estando como de una manera, en una posición objetiva frente a este tipo de información falsa, sí me gustaría de pronto que ahondáramos un poquito más sobre las recomendaciones que desde su experiencia y desde sus conocimientos nos puede compartir para precisamente disminuir el riesgo de caer en este tipo de información falsa. Y una vez caigamos en ese tipo de información, porque es casi que imposible no recibirla por los diferentes canales de comunicación que hoy en día manejamos, pero sí evitar propagarla, evitar caer en esa cadena de propagación de la que ya hemos venido hablando. ¿Qué recomendaciones nos podrías hacer, Camilo? Bueno, muy bien. Cito de nuevo el proyecto Detox porque me parece muy bueno. Realmente. Y háblanos un poquito del proyecto también. Sería muy bueno aprovechar la oportunidad para darlo a conocer. Claro que sí, es de desintoxicación de la información. Es como tenemos algunas herramientas y cómo identificamos primero cómo estamos percibiendo la información. Entonces, creería yo que tiene 4 principios fundamentales. El primero sería la tendencia a la polarización y a la deshumanización que existe actualmente en la sociedad. Entonces, entre más deshumanizados estemos, más indiferentes seamos, pues vamos a tener mayor riesgo de pensar de manera polarizada, de pensar que las cosas son blancas o negras, o es bueno o es malo, cuando habría que mirar con más detenimiento la información y analizarla al detalle en su contenido. Entonces, coloquialmente hablándolo, podríamos hablar de extremos o de polos opuestos y siempre tendemos o la balanza se va a inclinar hacia alguno de esos dos y entonces descalificamos la información porque viene de una fuente o porque la dijo una persona de algún partido político o de una tendencia o de alguna ideología política, sin escuchar ni siquiera qué es lo que dice, o cuál es el contenido, o qué hay allí de cierto, o si esa situación puede ser cierta y yo de tajo la estoy descalificando. Entonces, esa tendencia a la polarización sería un factor. El otro que es muy importante es el que mencionaba anteriormente, que es la baja tolerancia a la ambigüedad, que es cuando, por ejemplo, llega una situación inesperada, por ponerte un ejemplo, como la pandemia. Entonces allí, de hecho, va a generar incertidumbre y allí no sabemos qué vaya a suceder porque es una situación nueva que es inmanejable y que no sabemos cómo va a terminar. Entonces, si no existe la tolerancia a la ambigüedad, es posible que las personas crean en noticias inmediatas que traigan una solución inmediata o mágica, para terminar con esa ansiedad que les provoca o la tensión que les provoca pensar en el futuro y en una amenaza de muerte y de esta manera terminan creyendo o compartiendo información falsa. En la pandemia incluso hubo muchos ejemplos de eso, llegaban cadenas de WhatsApp con informaciones para curarse el COVID, para prevenir incluso de las vacunas y de absolutamente todo lo que rodeaba el tema. Y resulta compartiendo esa información que no se sabía, no era verídica, ni se podía tener la certeza que fuera cierta. Entonces, ese es otro ejemplo que podríamos tener. Asimismo, por ejemplo, cuando tenemos prejuicios ante las demás personas o tenemos una imagen de alguien por X o Y motivo que no estamos seguros si es así, que son solamente comentarios, que son solamente insinuaciones o rumores de algo que puede ser, pero no es. Y ya tenemos nosotros, o estamos predispuestos, mejor dicho, ante esa persona, y así lo diga esa persona, pues no lo vamos a creer. Así sea cierto, perdón, como lo dice esta persona u otra, entonces no, difícilmente lo vamos a creer, lo vamos a descartar también. Entonces son digamos, como estos elementos que hacen parte. Así
Y por último, y no menos importante, es la desconfianza. Cuando tenemos desconfianza frente a los contenidos y a las personas que los comparten, pues va a ser más fácil caer en la desinformación, puesto que no vamos a analizar, nos vamos a tal vez a cerrar un poco frente al objetivo que puede traer la noticia o que puede traer la información y pues vamos a colocar como una barrera. Entonces, y eso no quiere decir que no podamos desconfiar, claro que sí, pero tenemos que tener una balanza, es decir, tenemos que equipararlo de tal manera que no nos vayamos a un extremo, de ser tan desconfiados o tan confiados para llegar a recibir la información y compartirla, sino que lo tenemos que equilibrar y mirarlo de una manera más crítica. Eso por el lado de la conducta y lo que podemos hacer ahora. Pues hay también unos tips que son importantes saber, que podemos realizar de manera más práctica cuando leemos la noticia. Por ejemplo, si promueve la polarización o busca generar una emoción muy álgida en la persona, pues ahí podemos sospechar, puesto que esto lo que puede buscar es manejar la emoción y manipular a través de exacerbar la emoción, de resentimiento, de la duda, de la angustia, y de esta manera pues darnos ahí como una información que no es. Otra manera que usan, o que pasa mucho, es generar dudas o generar un manto de duda que no está claro, y en la noticia no va a quedar claro ni existe cómo verificarlo. Entonces la gente le queda sonando, pero no, la mayoría de las veces no hacia lo positivo o hacia que la persona puede ser inocente, sino lo contrario, a que es negativo o hay una emoción negativa allí. Entonces pues más hacia el sesgo y volverlo culpable sin haber verificado. Cuando se producen emociones muy fuertes que generan indignación, por ejemplo, entonces allí, si tal vez no tenemos la información suficiente, podríamos caer en sesgarnos o sesgar lo que pensamos frente a la noticia por nuestra manera de pensar, por nuestra ideología. Incluso analizábamos algunos casos interesantes de que, por ejemplo, cuando yo pertenezco a un grupo de personas y de mi misma ideología, se suele no cuestionar, porque pertenece a mi grupo, porque me siento identificado con esa persona. Y se da por cierto todo lo que se diga. Exacto, y se da por sentado. Y eso es lo que se está viviendo. Exacto, se da por sentado que lo que diga es cierto. Y resulta que puede ser que no. Puede ser que yo esté sesgado y no estoy cuestionando. Y como me siento identificado con el partido, con la persona, con la ideología, entonces doy por sentado que es cierto y puede ser que no. Aplica para temas políticos, religiosos, bueno, para muchos ámbitos de nuestra sociedad. Es correcto. Cuando Camilo, Ay, sí, qué pena. Adelante. Tranquila, no, la última que te voy a contar es cuando se busca, por ejemplo, provocar al oponente, ¿vale? O al opuesto, cuando buscas sacarlo de sus cabales o a través de una ofensa, cuando vienen de cuentas falsas que no se pueden verificar, cuando traen datos que lo mismo no se pueden verificar, cuando se saca de contexto la noticia, es decir, que no tiene fecha o la fecha es dudosa, o si es, por ejemplo, una fotografía, no se sabe si fue tomada efectivamente en ese momento y en ese lugar que dice allí, o es otra, cuando se suplanta una fuente. Por ejemplo, se dice, no, es de este medio, pero resulta que el medio no publicó eso. Entonces, cuando se hace la verificación, pues como hablamos al inicio, ya es tarde. Entonces, realmente lo que se puede hacer es siempre verificar el contexto, verificar las fuentes, si citan alguna clase de fuente, pues verificarla. Y lo que hablamos del contexto es clave, porque pues de esta manera nos podemos proteger. Y también se trata de hacer un proceso interno muy a conciencia de fortalecer el sentido crítico que tenemos para tener la capacidad de validar argumentos
y validar si la información puede ser falsa o no. Entonces, pues allí ya nos toca empezar a leer contextos, leer situaciones, estar actualizado y sobre todo con fuentes verídicas, para de esta manera tener los elementos o los argumentos para llegar a poder discriminar la información de una manera más objetiva. Camilo, esto que usted nos está compartiendo es súper, súper interesante, súper necesario en estos tiempos de invasión de redes sociales, podría decirse. Y es necesario también que muchísima gente lo conozca, o sea, muchísima gente debe saber esto que usted está enseñando y que usted está compartiendo. Digamos, si las personas o alguna comunidad desea llevar esta charla a su territorio, ¿dónde pueden contactarlo? Bueno, pues te cuento una incidencia personal. Yo tuve redes sociales, claro que sí, pero pues cerré algunas de ellas, más por evitar la intoxicación, como te decía anteriormente. Por evitar las noticias falsas. Y por evitar tanto, porque es que hay una sobreexposición de información y llegan mensajes de un lado del otro todo el tiempo, y para analizar todo y discriminar todo, muy difícil, casi que imposible. Entonces, pues yo trato de informarme con unas fuentes muy específicas y, digamos, canales ya que tienen credibilidad. Y pues en mi caso, con lo único que cuento en este momento, pues es con WhatsApp y con mi número personal, que es 313-420-8035. Me pueden escribir al WhatsApp o hacerme una llamada y con mucho gusto podríamos hablar de estos temas y ampliar la información. Claro. Muchísimas gracias. Claro que sí, súper, súper importante que muchísima gente sepa de qué se tratan las fake news, de qué se trata la información falsa, de que no debemos creer todo lo que nos llega a nuestros celulares, porque todos los días nos están invadiendo con este tipo de información. Bueno, Camilo, una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos de su apretada agenda, pero muchísimas, muchísimas gracias de verdad por compartir con Voces de las Vecinas esta tan importante y tan necesaria información en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de tecnología, de web, de smartphones. Bueno, mejor dicho, estamos bombardeados con información desde todos los ángulos de la sociedad, y pues es necesario como levantar las antenitas para estar muy, muy dispuestos y muy receptivos a lo que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por sus palabras, por su tiempo, y esperamos tenerlo nuevamente en una próxima oportunidad en Voces de las Vecinas. Claro que sí, Nidia, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación y recuerden que la información es muy valiosa y merece siempre ser verificada en cualquier caso y en cualquier contexto. Y cuando necesiten apoyo, con el mayor de los gustos, y también espero volver a tu programa. Claro que sí, siempre será bienvenido. Por algo dicen por ahí que quien tiene la información tiene el poder. Tiene el poder, es bueno, correcto. Y con este interesante tema terminamos la sección de noticias en el podcast de hoy y les invitamos a escuchar la siguiente sección, Al Tablero. Al Tablero con las Vecinas, invitados y aprendizajes. Bueno, en nuestra sección de Al Tablero hoy tenemos a Nidia Romero, una joven ingeniera de la Universidad Nacional de Colombia, que es la gerente y fundadora de la cooperativa Gestión de Estudios Ambientales GEA, una organización que combina dos cosas que nos gustan mucho en este programa. Por un lado, el cooperativismo, la economía solidaria, y por otro lado, la gestión sostenible del medio ambiente y el sector agroalimentario. Así que, ingeniera Nidia Romero, bienvenida a Voces de las Vecinas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para que le contemos a los y las oyentes qué es GEA, cómo contribuye a la protección del medio ambiente y cómo podemos nosotros aportar a esa misión tan hermosa que ustedes desarrollan. Bienvenida, Nidia. Hola, es un gusto para mí estar acompañándoles en este momento en el podcast. Nidia, bienvenida. Realmente estamos muy complacidos de que estés acá con nosotros. Pero Nidia, empecemos por contarle a los oyentes qué es la cooperativa GEA y por qué y cómo la crearon. Sí, la cooperativa Gestión y Estudios Ambientales es una cooperativa de carácter multiactiva
creada en el año 2015, con la participación de aproximadamente 20 asociados y asociadas, que pues la característica común de todos nosotros es que somos o éramos en su momento estudiantes de diferentes carreras de las áreas ambientales. Digamos, cómo surge este proyecto en la Universidad Distrital. Varias de nosotros pertenecíamos a procesos estudiantiles que en el 2011, en el paro del 2011 por la educación superior, pues nos fuimos confluyendo, allí se hicieron diversas marchas y diversas movilizaciones por el tema de la reforma a la Ley 30 de la educación superior. Digamos que ese proceso organizativo permitió generar lazos de fraternidad y de proyección también de futuro de los proyectos de vida de los diferentes estudiantes que nos íbamos encontrando en estos escenarios y pues decíamos, ya nos estábamos empezando a graduar de nuestras respectivas carreras, entonces buscamos una forma de asociarnos y agremiarnos para seguir ejerciendo nuestra profesión una vez ya fuéramos egresados de la universidad. En ese momento, digamos que lo que nos articuló fue pues esa convicción, ese sentido de pertenencia por el país como tal, por los conflictos ambientales que íbamos analizando en nuestro rol de estudiantes y también por el campo de empleabilidad laboral de los egresados de las ciencias ambientales. Veíamos que pues sí, el campo de acción era bastante limitado, se limitaba a cumplir requisitos normativos de las empresas o a cumplir temas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Y vimos que buscando una forma de asociatividad, en este caso en la economía solidaria, podíamos desde la juntanza y la colectividad seguir ejerciendo nuestras carreras, nuestra profesión y prestar servicios como tal a la comunidad en general. Nidia, además del hecho de que usted es una de las fundadoras y es la gerenta o gerente, ¿qué importancia tienen las mujeres en la cooperativa? ¿Qué porcentaje de mujeres son y cómo participan? Sí, actualmente las mujeres en la cooperativa pues tienen un porcentaje, no va a ser mayoritario, pero sí un porcentaje importante, casi que un balance igualitario en la conformación de los asociados y asociadas de la cooperativa. Estamos hablando de un porcentaje de 53 contra un 47% aproximadamente, 53 de ellas mujeres por ciento. Aquí la participación o la acción que han venido teniendo o el rol que hemos desarrollado pues ha tenido que ver con el enfoque de género en los proyectos que hemos desarrollado. Un ejemplo de ello, en el 2022, con este proceso de reactivación económica, desarrollamos un proyecto para la remoción de especies invasoras, el retamo espinoso y liso, en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur. Y este proyecto pues será financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría Distrital de Ambiente, y su enfoque era de género en este sentido. Entonces nos permitió emplear de forma temporal aproximadamente a 56 mujeres, que pues para nosotros fue un hito importante en su momento para pues uno combinar, como lo decías en la presentación, el enfoque ambiental y la proyección del cuidado del medio ambiente con el rol de género de cuidado que veníamos conversando o escuchando de la primera intervención. Sí, Nidia, cuéntame, ¿por qué es necesario que existan organizaciones como la de ustedes, ¿no? ¿Y qué son los estudios ambientales y en qué ayudan, por un lado, a las empresas, a la economía y por el otro lado al planeta? ¿Cómo se conjuga eso en el portafolio de servicios? Sí, nosotros tenemos un portafolio de servicios ya con 6 líneas bastante robustas, pues que hemos venido desarrollando, hemos venido calificando a lo largo de estos 9 años de existencia. De allí el rol del estudio como tal de los impactos ambientales y de los elementos que pues cotidianamente pues allí involucramos. Digamos, lo atribuimos o lo enfocamos en el Comité de Educación, por ejemplo, es uno de los comités dentro de la economía solidaria. Uno de los mayores principios es la educación y formación constante. Entonces, allí le damos un peso significativo en esa formación interna de todos los asociados y asociadas con relación a elementos de economía solidaria,
y también con el estudio y análisis de impactos ambientales. Por ejemplo, para nuestro 9º aniversario de este año hicimos un recorrido por la cuenca del río Tunjuelo, identificando pues esas condicionantes de calidad de vida que se tienen en la localidad de Ciudad Bolívar y Usme principalmente, analizando los conflictos relacionados a las ladrilleras, por ejemplo, al relleno sanitario de Doña Juana, que se ubica allí en medio de estas dos localidades, y a todo el suministro y abastecimiento de agua de Bogotá, llegando allí al embalse de la regadera. Eso como uno de los elementos de análisis de los temas pues, de estudios ambientales, pero ya adicionalmente nuestro portafolio de servicios se nutre con, con otras 5 líneas, una de ellas es el tema de consultoría. Los otros 5 servicios que se prestan en la cooperativa tienen que ver, el primero con la consultoría, una línea de servicios donde nos enfocamos en prestar concretamente aquellos servicios profesionales que bajo nuestra formación académica y profesional tenemos la capacidad de prestar. Entonces, acompañamiento para licencias, permisos, trámites ambientales que requieran las empresas, estudios, diseños que se necesiten para pues, poder, digamos, solventar algún requerimiento ambiental. Luego está la línea de gestión popular. Es una línea en la que buscamos generar la articulación de diferentes iniciativas productivas que se han venido articulando a la cooperativa desde la pandemia aproximadamente, donde tenemos una propuesta de tienda virtual. En nuestra página web se puede encontrar allí los productos y servicios que ya se han venido cargando y que pues obedecen a este relacionamiento y articulación con diferentes procesos pues que generan productos o servicios de primera mano. Luego está el proceso de bienestar, en el que buscamos que nuestros asociados pues tengan unas posibilidades de tener acceso a crédito, por ejemplo. Entre nosotros, al ser una cooperativa de carácter multiactiva, pues tenemos esa posibilidad de hacer créditos entre nosotros mismos. Entonces allí se fomentan ese tipo de actividades, otras acciones para motivar los pagos oportunos de los aportes sociales, por ejemplo, y así digamos que diferentes eventos o actividades que mantengan y fomenten el bienestar de nuestros asociados. Otra de nuestras líneas es el tema agroalimentario. En este proceso buscamos hacer un debate y un análisis de los conflictos agroalimentarios en los que estamos inmersos hoy en día. Discutimos acerca de la cadena de abastecimiento en la que pues vemos cómo los productores, los campesinos generan en sus zonas de origen la producción de alimentos. Pues Nidia, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta sección educativa de Voces de las Vecinas. Muchos éxitos en ese maravilloso trabajo que están desarrollando y felicitaciones por hacer economía solidaria y trabajar por la protección del ambiente. Pues con el agradecimiento también para Nidia Romero y esa iniciativa tan maravillosa que es GEA. Quiero invitarlos ahora a nuestra sección de historias de vida, que tiene hoy una invitada súper especial, que nos va a poner a bailar a todos y todas. Historias de vida. Relatos de las vecinas. Hola, hola, claro que sí, nos encontramos en este momento en el extremo norte de la ciudad de Bogotá, esto es localidad de Suba, UPZ 19 Prados. Nos encontramos con una mujer maravillosa, lideresa social de la localidad de Suba. Ella es Flor Sánchez, quien muy amable nos ha abierto las puertas de este espacio. Estamos en el Salón Comunal del barrio Prado Pinzón. Nos ha abierto las puertas del Salón Comunal, de su corazón y también de su vida, porque hoy vamos a hablar de su vida en la sección Historias de Vida. Bienvenida al programa Voces de las Vecinas, Flor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia. Flor, cuéntanos un poquito de sus inicios, de su niñez, de su adolescencia. ¿Cómo fue esa vida en esa época que ya han pasado muchos años y muchas generaciones y ha sido otra historia totalmente diferente que hemos compartido las personas que de alguna manera somos de la misma generación? A ver, les cuento. Yo hace 45 años que vivo en este barrio, soy boyacense.
Llegué inicialmente en el año, tenía 14 años cuando llegué aquí a Bogotá. Mis inicios fueron, como siempre, buscar un empleo y seguir mis estudios, porque yo venía de una vereda y tenía apenas mi primaria. De ahí en adelante, pues empecé a trabajar buscando futuro, como todas personas que llegan a una gran ciudad a buscar un futuro y a buscar también cómo salir adelante. De ahí en adelante vine a vivir a este barrio. Acá empecé mi liderazgo comunal, como líder de la localidad fue acá, precisamente en este barrio donde me dieron la oportunidad y donde inicié precisamente viendo las necesidades en la parte social, sobre todo de los niños y las mujeres. Eso le iba a preguntar, ¿cómo llega a este barrio? ¿Cómo encuentra el barrio? ¿Ya estaba consolidado? ¿Ya estaba fundado? ¿Ya estaba desarrollado? ¿Y qué la motivó a ser una lideresa en esa época comunal? O sea, hacer injerencia en el trabajo comunal que pues para esa época y aún hoy en día no muchas mujeres hacen ese trabajo de lideresa social. ¿Cuál fue como esa motivación que tuvo para hacer trabajo, labor comunitaria en la Junta de Acción? A ver, para mí fue muy importante cuando yo llegué acá, porque yo veía que en su época que yo llegué, pues había ya juntas de acción comunal, pero las juntas de acción comunal en su época se manejaban como distinto, era como un patriarcado en estos territorios que si decía que solamente podían ser presidentes y solamente podrían dirigir a estos barrios los hombres. Entonces no salían de la familia tal porque era el raizal del barrio. Entonces yo me puse a mirar y a pensar, y en esa época se distribuía el famoso cocinol en este barrio. Entonces empecé por ahí porque me tocó, porque cocinábamos con el cocinol en su momento. ¿Estamos hablando de qué año? ¿De qué año estamos hablando? Pues sí, hace 45 años que estoy en el barrio, como en los 80, sí. Algo así. Ahí aprendí mucho en este tema de cómo se atendían las comunidades para esa venta del cocinol, que eso era muy complicado. Aquí se madrugaba a las 4 o 5 de la mañana a colocar un bidón, un galón que se colocaba en una manila, entonces todas llegábamos a ayudarle a la gente porque hasta problemas se formaban dentro de estas filas para poder adquirir un tema de cocinol. Posteriormente ya vinieron los cambios, se acabó todo este tema, entonces ya vi la necesidad que acá no se hacía nada, ni para los adultos mayores, ni para las mujeres, ni para los niños. Era como unas juntas de acción comunal aquí encerradas en estos salones comunales, que hoy por hoy la lucha mía va en que estos salones comunales se conviertan en cultura, se conviertan desde un apoyo desde la Secretaría de Cultura, en espacios de cultura, de venir y pasar a las mujeres que de todas formas vivimos haciendo el diario vivir en nuestras casas, que el almuerzo, que el desayuno, que todas estas cosas, también tengamos nuestros espacios. Esa es la idea. Claro que sí, y ahí viene un tema muy importante, señora Flor, y es el rol de cuidadoras que de manera innata tenemos todas las mujeres. Somos cuidadoras de nuestros hogares, somos cuidadoras de nuestras familias, pero también somos cuidadoras de nuestras comunidades. Es un trabajo que muy bien lo representa la señora Flor con toda la historia que nos está contando. Bueno, siguiendo con la historia, ¿cómo fue esa experiencia comunal y continuó con el trabajo comunal o decidió tomar otras acciones en otras figuras como para ya hablar de la fundación? Duré de los 4 años de que fue postulada, era la primera mujer que salía a estos ruedos, por no decirlo, en este barrio con muchas dificultades, porque acá se decía que las mujeres nunca ganaríamos, y me interesé en hacer el ejercicio y lo hice y ganamos. O sea, yo gané en esa época, era la única mujer después de tantos años de fundado este barrio que llegaba a ser presidenta de este barrio.
Inicialmente hice muchas cosas, encontré un barrio, unas zonas verdes como es el parque principal de Prado Pinzón en un abandono, allí se sentaban, eran los tubos de la energía que venían y los tiraban al piso y ese era el sentadero de las comunidades, llueva entre el barro, entre el pasto, o sea, parecía que en esa época no hubieran entidades distritales que vieran por el manejo de estos espacios públicos. Entonces me dediqué fue a eso, a buscar los recursos de inversión para nuestro parque y todo alrededor del parque. También a la dotación de este salón en la parte, no de infraestructura, porque esta infraestructura existía, en la parte de dotación de las sillas, de un computador, de, bueno, cosas así. No volví a ser reelegida, pienso que le di de entrada y le di mucha interés a que tenían que seguir otras mujeres o quien participara, bienvenidos todos, pero que habíamos que hacerle un cambio, teníamos que ver el cambio, no poder seguir así en el tema que se venía desde atrás, unos salones comunales convertidos en unos elefantes blancos sin poder hacer nada. De ahí postulé a una vecina también de aquí del barrio, las animaba, porque de ahí en adelante me dediqué fue a animar a los jóvenes y a las mujeres también, o sea, mi intención no era reelección, no era permanecer ahí, no, para nada, era demostrar que sí éramos capaces y que de ahí detrás mío vendrían otras generaciones y otras mujeres que deberían seguir, un legado que quedaba ahí, donde demostramos que las mujeres sí somos capaces, que las mujeres somos, se logró, que las mujeres somos empoderadas, que las mujeres somos capaces de muchas cosas, así pues muchos digan que no, pero sí. Y de ahí en adelante otra mujer también fue presidenta, otra mujer llegó a este espacio comunal y duró los 4 años, le trabajé, le colaboré, la guié, le dije, o sea, creo que el liderazgo comunal no está estar en estos salones encerrados, no, hay que salir a las localidades, a nuestra alcaldía local, al distrito, a buscar los recursos, porque desde allí es que se dan los recursos. Si yo me estoy acá encerrada, un ejemplo, y todos los recursos, si no participo en la alcaldía, en los encuentros ciudadanos, en todo este rollo que se da ahora, pues ni nos conocerán, ni nos conocerán. Y máxime cuando tenemos unos territorios tan grandes como es la localidad de Suba y muchas otras localidades de Bogotá, para quienes nos están viendo en este momento, sí me gustaría también ubicar un poquito a nuestros oyentes en el territorio. Digamos, estamos en la localidad de Suba, pero la alcaldía de Suba queda lejos de donde nos encontramos en este momento, y en esa instancia es que necesitamos personas líderes como la señora Flor, que gestionen, que vayan, que dediquen tiempo, porque si no, como ella dice, los territorios quedan totalmente abandonados. A mí sí me gustaría que ubicáramos un poquito a las personas que nos están viendo en este momento, señora Flor, ¿dónde nos encontramos? ¿Entre qué calles? ¿Entre qué carreras? ¿Qué tenemos cerca? ¿Puntos de referencia? ¿Por qué se llama el barrio Prado Pinzón? Como dar a conocer un poquito más el sitio donde nos encontramos en este momento. Claro que sí. Acá nos encontramos, como su nombre lo dice, Prado Pinzón, en la calle 141 con la calle 141 con carrera 49. Acá nos encontramos alrededor del parque principal que está aquí a espaldas de nosotros, la parroquia, jardín de bienestar familiar, tenemos también un colegio del distrito y espacios que nos rodean más, centros comerciales como La Colina, el Canal Córdoba, que es uno de los pilares que debemos cuidar con el medio ambiente. El Prado Pinzón se nombra Prado Pinzón porque el dueño de este espacio, de este terreno donde está Prado Pinzón y nació Prado Pinzón, era de un señor de apellido Pinzón. Él fue el fundador. Por eso se le colocó Prado Pinzón. Desde el distrito en su momento se llamaba, no había lo que hay hoy día, que la Defensoría del Espacio Público, pero habían otras entidades que se llaman con unos nombres distintos, pero como usted sabe, a medida que las administraciones pasan, pues todo va cambiando y uno tiene que adaptarse a los cambios también. Claro que sí. Se dio por resoluciones desde el distrito, resolución fue creado el barrio.
Qué bien, Barrio Prado Pinzón. Bueno, ahora sí, entremos en materia, háblenos un poquito de todo eso hermoso que estamos viendo. Cuando llegamos vimos a todo su equipo de mujeres, la mayoría mujeres, o todas, con sus faldas, todas orgullosas, empoderadas, felices, bailando. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cuándo nació ese grupo? Eso tan bonito, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue esa idea? A ver, nosotros nacimos, yo inicié cuando estuve como presidenta a raíz de que nadie hacía nada por las mujeres y mucho menos por los adultos mayores. Yo decía, pero si yo veo en territorios muchos grupos de adultos mayores, ¿y por qué no se había creado uno en el Prado Pinzón? Entonces me di a la lucha de crear un grupo de adulto mayor. Inicialmente iniciamos como grupo, se llamaba el grupo Nuevo Amanecer Prado Pinzón, simplemente así. Así duramos alrededor de 7 años como grupo. Inicialmente nos unimos, ese mismo grupo de mujeres que éramos en su momento 40 mujeres, y a raíz de que como que la misma localidad, las mismas entidades distritales pues generan muchos recursos para poder contratar, entonces a ellos los grupos como que, sí, no, entonces me dieron la idea, doña Flor, ¿usted por qué no hace una fundación, con una personería jurídica que la sostenga, que sea su piso jurídico para poder trabajar y que así haya entidades, porque si es así, que le colaboren, que apoyen la fundación, y que ojalá a largo plazo consiga un patrocinio. ¿Y eso no daba como miedito, como mucho compromiso? Claro, eso daba mucho compromiso, sobre todo cuando usted ya llega a hace parte de una cámara de comercio, de una personería que se la controla y se la vigila la Secretaría de Cultura, por lo que nosotros éramos, el oficio específico es la cultura y la danza, ¿sí? Entonces tenía que estar afiliándome y llevando todo a la Secretaría de Cultura, que es la que nos controla y nos vigila, nos hace un control y nos vigila, pero no nos dan nada. Si nosotros no conseguimos, si nosotros, mis compañeras, acá no aportamos para lo que hacemos, pues acá no tenemos ningún patrocinio, pero la idea es esa, conseguir un patrocinio, bien complicado, pero ahí estamos haciendo un oficio con una entidad internacional, vamos a ver cómo nos va. Claro que sí. O sea que de esa manera nace la Fundación Artística Recreo Deportiva Nuevo Amanecer. ¿Qué más realizan además de las danzas? ¿Qué otras actividades hacen? ¿Cuántas personas agrupan en este momento? Y tengo una curiosidad, ¿por qué solo mujeres? A ver, acá habíamos un hombre nomás. En lo que llevamos 10 años como entidad fundación, solo un caballero nos había acompañado, está en el cielo ya acompañándonos desde allá, pero no ha sido a pesar de que uno los invita, sale, les dice, muy apáticos al tema. ¿Qué otras actividades realizan además? ¿Qué otras actividades realizamos también fuera de la danza? Nuestros ensayos acá todos los martes y viernes hacemos gimnasia en uno de los parques al aire libre, todos los martes y los jueves también. Hacemos salidas pedagógicas, también hacemos nuestros cumpleaños, nos celebramos nuestros cumpleaños entre todas aportamos, todo ese tema. O sea, la idea de esta fundación y la idea de estar aquí con estas mujeres es pasar un rato chévere y estar felices porque nacimos para eso, para ser felices. Claro que sí, qué buen mensaje, qué bonitas enseñanzas, señora Flor. Bueno, ya para finalizar, sabemos que el tiempo es corto y más en estos espacios de comunicación. Sí me gustaría que enviara un mensaje a muchas mujeres, hombres también, muchas personas que están en sus casas, de pronto aburridos, de pronto sin tener una actividad que les motive. Y este tipo de grupos también se encuentran en muchos barrios, no solamente en Prado Pinzón, estamos en muchos barrios de Bogotá y por qué no decirlo también de otras ciudades, y si no tenemos un grupo de estos, ¿por qué no también decirlo? Animémonos a llamar al vecino, a la vecina y conformar ese tipo de grupos. Con toda la experiencia que su merced tiene, ¿qué mensaje podrías dar en este sentido a las personas que nos están viendo en este momento? A ver, yo
le hago un llamado de verdad a todos mis vecinos, a todos los barrios que estamos alrededor de Prado Pinzón, que hagamos estos grupos, que salgamos, que busquemos a dónde ir y pasar un rato agradable y sobre todo una mejor calidad de vida, que es lo que buscamos. Hoy por hoy la salud mental está muy disminuida por todo lo del COVID, eso dejó secuelas. Entonces la idea en esto también es manejar mucho la salud mental para las mujeres, y un llamado a todos los caballeros del sector, a todos nuestros adultos mayores, hombres del sector, que nos vinculemos. Acá estamos los martes y los viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Acá venimos a pasar un rato de esparcimiento, a pensar, a charlar, a hablar y sobre todo también a aprender a defender los derechos de las mujeres, que es bien vulnerables están. ¿Podría recordarnos la dirección? ¿A dónde se pueden dirigir las personas? A ver, acá se pueden dirigir al Salón Comunal de Prado Pinzón los martes y los viernes, de 9 a 11 de la mañana, a la calle 141-4966. Bueno, muy bien. Ya, finalmente, no quiero despedirla, pero finalmente me gustaría preguntarle algo muy íntimo, muy personal. Si pusiéramos un retrovisor y miráramos su vida hacia atrás, ¿cómo se siente? ¿Feliz, satisfecha, con el deber cumplido? ¿Qué le falta por hacer? Creo que yo a ratos misma me hago mi examen y sí, y digo que creo que he hecho demasiado en beneficio de las personas y en beneficio de mi comunidad y en beneficio del barrio. Y todo socialmente, porque como ustedes saben, acá nada es reconocido, ¿sí? Acá nadie nos paga nada, aquí nadie, lo que logramos conseguir lo conseguimos con mucho sacrificio. ¿Qué miraría yo hacia atrás? Mi lucha está en estos momentos en adquirir una casa de la cultura para el sector oriental. Una casa de la cultura. Creo que nosotros, SUBA es muy extenso, pero igual de derechos tenemos en todos los 4 puntos cardinales. Las casas culturales aquí en la actualidad están todas en el sector de abajo, todas, hay 6 casas culturales y en este sector no tenemos nada. No hay un CREA, no hay una casa de la cultura. Entonces mi lucha está en dejar una casa de la cultura para este sector. Con esta nueva administración pensamos que vamos a seguir la lucha y esperamos que haya mucha voluntad, porque esto es de voluntad, incluso voluntad política. Y un punto CREA, creo que este salón comunal se debe convertir en un punto CREA y que sea sostenido y apoyado por la Secretaría de Cultura, que es la que maneja todos estos recursos para estos espacios. Un punto CREA y una casa de la cultura para el sector oriental de la localidad de Suba. Bueno, cuando lo tengan logrado, les prometo que volvemos a la inauguración y a hacer otra entrevista. Señora Flor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección del programa Voces de las Vecinas, y felicitaciones y muchas bendiciones en toda la gestión que realiza. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por esta invitación, por tener en cuenta a todos estos grupos, a las mujeres, y aquí seguiremos en la lucha. Bueno, una vez más, historias de vida con mujeres encantadoras, empoderadas, mujeres que, como todas las que hemos entrevistado a lo largo de este programa, nos dejan muchas enseñanzas, y lo que es mejor, nos dan ganas de salir adelante. A todas las mujeres como que nos impulsan a superar esas situaciones difíciles que de pronto se presentan en la vida, pero que tenemos mucho por hacer. Sigan ustedes en estudio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues a Nidia, que estuvo en la entrevista, y a Fernando, que estuvo en la cámara, gracias por esta maravillosa nota. Qué mujer tan espectacular, doña Flor, con esa claridad intelectual, con ese entusiasmo por el trabajo comunitario, con esas ganas de bailar y hacer bailar. Maravilloso. Quedamos realmente fascinados con esta historia. Por supuesto, realmente genera mucha esperanza, mucha alegría ver que una mujer de esa edad anda en este proyecto tan hermoso de bailar, hacer bailar a otras personas, e incluso con un sentido terapéutico. Esas son las historias que nos gusta contar acá en Voces de las Vecinas. También las de las personas que sufren, pero se
encuentran la manera de salir adelante con berraquera, con entusiasmo, con mucha fe, como es la historia hermana de esta que tendremos en nuestro próximo podcast. Y así terminamos nuestro episodio 34. Los esperamos en la próxima emisión. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como @Voces de las Vecinas y en Facebook como Voces de las Vecinas. Les invitamos a seguirnos y compartir estos programas de mujeres para mujeres con sus familias, sus amigos, sus círculos de trabajo y sus organizaciones. Gracias por escucharnos y nos encontraremos muy pronto, porque mujer informada, mujer poderosa. Aquí termina Voces de las Vecinas. Mujer informada, mujer poderosa. Radio participativa de mujeres emprendedoras y solidarias.